¿Mm? ¿Ya? Hola, hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en este tema tan importante que vamos a dar el día de hoy. Hoy en este día que fue un día para variar aquí en Mexicali con mucho calor, un día caluroso. De hecho, cuando iba a la casa, a su casa, a comer, cuando tuve esta oportunidad, pues me di cuenta que en el trayecto prácticamente vi 3 accidentes automovilísticos, muy seguramente por el caos del calor que aquí en Mexicali, en Baja California, nos está agobiando mucho, pero no hay que desesperarnos, hay que estar tranquilos en ese sentido. Sé que hace mucho calor, pero la, la desesperación prácticamente trae consecuencias y las consecuencias las vi en forma reiterativa. En un trayecto nada más vi 3 accidentes automovilísticos aquí en Mexicali. Bueno, hoy día vamos a hablar del tema que nos habían sugerido ustedes amigos, que prácticamente estos temas son para ustedes, es un contenido informativo para ustedes. Eh, eh, y vamos a estar aquí transmitiendo estos contenidos a sugerencia precisamente de ustedes. Ahí están nuestras redes sociales en donde nos puedan sugerir qué información quieren de salud, qué información, qué contenido de salud, qué dudas tienes con respecto a enfermedades del riñón, enfermedades del hígado, cirugía de trasplantes, cirugía general, cirugía digestiva, funduplicaturas, hernias diatales, todo lo que sea de salud lo vamos a transmitir en forma bien ética y profesional para poder informarlos y no se queden con ninguna duda. A través de esta plataforma, también de la página web, vamos a estar subiendo el contenido ya por escrito para que si les interesa puedan visitarnos y compartirlo si tienen algún familiar, algún amigo con una de estas enfermedades que quieran actualizarse, que quieran pues saber más de estas enfermedades, pues lo pueden compartir también. Quiero mandar un saludo con mucho cariño a nuestra amiga que nos visitó de Nayarit. Nos visitó el día de ayer de Nayarit, precisamente que a través de estas plataformas, de estas redes sociales, tuvimos aquí a Marta Salazar. Ella ahorita está con esta situación de enfermedad renal crónica, está con tratamiento hemodialítico, tiene un potencial donante y vino aquí para aclarar muchas dudas con respecto a la donación, con respecto al trasplante. Ya logramos tener esta plática personalizada en donde pues creo yo que se va a Nayarit, regresa con toda esa información y muy próximamente la vamos a tener aquí. Y Martita, va a ser un placer el que tenga la oportunidad. El grupo de trasplantes trabajamos con mucho profesionalismo. También quiero saludar a Amparito que pues yo creo que ya va llegando a Los Cabos. Ella nos visitó antier, la semana pasada para ser exactos, desde la semana pasada estuvo aquí, ella y su esposo. Amparo, que viene de Baja California Sur con una enfermedad renal, la amiloidosis renal. Es un tema que vamos a tratar después, este tema de proteínas, cómo va infiltrándose en diferentes órganos, puede ser en el corazón y en este caso en los riñones, y cómo va afectando la función renal. Amparito, pues vamos a tratar ese tema porque nos lo pediste tú. Ella ya va de regreso por vía terrestre a Baja California Sur. Un abrazo con todo mi cariño y a toda la familia de Amparo. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de anemia renal. ¿Cómo estamos, Stephanie? Muy bien, doctor, aquí viendo todos los mensajes y que Rosa Isela, como cada jueves, siempre está aquí mandándome saludos. Rosa Isela. Rosa Isela, nombre, Cisneros. es un placer saludarte, Rosa Isela. También a todos nuestros amigos que han sido donantes de riñón.
Tenemos muchos donadores de riñón que han sido los héroes, que han cambiado la vida a muchos pacientes que han estado con problema renal. Un saludo con todo mi cariño y con todo mi respeto y mi admiración para ustedes, donantes de riñón en vida. Bueno, entonces yo creo que ya podemos empezar. Stephanie, Sí, Raimundo, doctor, sí. todo el equipo, ¿no? Si ustedes miraran aquí, el consultorio de repente se transforma en un área de producción, Cinematográfica. un área de producción de estos videos. La verdad que estoy muy contento de lo que se está logrando hacer, de poder informar a tanta sociedad, porque hemos revisado estas plataformas, cómo hemos logrado llegar a Argentina, Brasil y a muchas otras partes, a muchos estados de aquí, de México. Y es hacer las cosas con pasión, es hacer las cosas con el único objetivo de transmitir información médica, porque nos dimos cuenta que ustedes, los pacientes, estando aquí en la consulta, muchas de las veces no han sido educados adecuadamente, no tienen por qué saber todo de las enfermedades, pero una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros los médicos es informar y educar para evitar enfermedades. Y también explicarles a una terminología que sea entendible, porque de repente utilizamos términos médicos que nada más nosotros nos entendemos y que de repente pensamos que estamos hablando con médicos y pues no nos damos a entender y el paciente sale de la consulta con los ojos de ¿en qué idioma me habló? ¿En latín o qué? Porque no entendí nada. Y es muy común que el paciente llegue a la consulta o está en el servicio de urgencias y los médicos nosotros salimos a informar a la familia y le decimos, pues su familiar tiene insuficiencia renal y va a necesitar un catéter para hemodializarlo. Pero, ¿qué es esto, doctor? ¿De qué se trata? ¿Qué es hemodiálisis? ¿Qué es enfermedad renal crónica? ¿Qué es trasplantes? Son términos que poco se abordan y por lo tanto uno tiene que tener el tacto para poder informar correctamente y que la familia y el paciente esté bien informado. Y también evitar complicaciones. Y este tema es para que los pacientes con enfermedad renal crónica entiendan, ustedes mis amigos, por qué existe anemia en pacientes con enfermedad renal. Y para hablar del tema, para ya hablar ya de lleno, vamos a ver la función que tienen los glóbulos rojos. Para hablar de anemia es importante saber que los glóbulos rojos tienen una función importante que vamos a estar viendo a través de un video que mi apreciado Raimundo me hizo el favor de colocarlo aquí en este Facebook en vivo. Los eritrocitos tienen una función importante y esa función es el transporte de oxígeno a los tejidos, a las células que están formando los tejidos y los órganos vitales como los riñones, el hígado, el corazón y el cerebro y todas las células del organismo. Prácticamente todas viven a través del oxígeno. Entonces, estas glóbulos rojos transportan el oxígeno. Prácticamente es como el Uber, es el taxi, es el transportador del oxígeno a las células. Y recuerden que en los riñones existen filtros importantes que son los glomérulos, en donde hay células también, y para poder funcionar, para poder barrer todas las toxinas que se producen todos los días, se necesita de oxígeno. El oxígeno es captado en los pulmones. El Uber tiene la función de ir, llevar el oxígeno a esas células en diferentes órganos y tejidos. Después el Uber regresa vacío, sin el oxígeno, ya dejó al pasajero, que es el oxígeno, y regresa nuevamente a los pulmones para volver a captar oxígeno y volver a hacer el mismo trayecto de distribuirlo a los órganos vitales.
Esto es lo que es el glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo hay componentes, hay proteínas que se llama hemoglobina. La hemoglobina es parte del glóbulo rojo. Y cuando la hemoglobina, que es la proteína que es parte del glóbulo rojo, está disminuida, nosotros hablamos de anemia. Y para eso, aquí les podemos mostrar los valores normales de la hemoglobina en hombres y en mujeres. Aquí vemos estas cifras en donde nos indica que prácticamente el valor normal en los hombres, el valor mínimo prácticamente son de 13.2 a 16.6 el valor normal, y en las damas es un poco menor. Y esto varía según la edad también, pero en promedio estos son los valores normales. Cuando está abajo de 11 y está en 10, en 9, el valor de hemoglobina, pues prácticamente estamos ya hablando de una anemia. Anemia porque hay una disminución en la hemoglobina y disminución en los glóbulos rojos, una disminución en el Uber que transporta oxígeno. Ahí es cuando hablamos de anemia. ¿Y por qué en los pacientes con enfermedad renal crónica presentan anemia? Pues precisamente porque los riñones tienen una función importante. Los riñones tienen una de las funciones, es la formación de una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que tiene una función súper importante, que es un mensajero. Es un mensajero que a través de la sangre se va y se traslada hacia los huesos largos, y aquí se encuentran células, que son las células pluripotenciales o las células madre. Son las encargadas de formar pues glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás. Esta, a través del torrente sanguíneo, va y llega y le da una información a la célula pluripotencial, a la célula madre, para que se encargue de formar glóbulos rojos. Glóbulos rojos se forman y van a ser los encargados, como ya expliqué, de transportar el oxígeno. Van a formar Uber, muchos taxis para que transporten el oxígeno a los tejidos y a los órganos vitales. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica? Por diabetes, por hipertensión, que es la causa más común, por glomerulonefritis, por lupus, por todas las causas que ustedes quieran. Cuando hay una disminución en la función de los riñones, pues ya no tienen esa capacidad de formar esta hormona eritropoyetina. Y al no tener esta hormona eritropoyetina que baja el nivel de la producción de esta hormona eritropoyetina, disminuye el mensaje a las células pluripotenciales para formar glóbulos rojos. Y al haber menos Uber, menos glóbulos rojos, existe menos oxígeno en los tejidos. Por lo tanto, los pacientes con menos oxígeno van a tener unas manifestaciones clínicas que aquí las vamos a ver en esta lista de los signos clínicos o síntomas clínicos más comunes, como es el mareo, la fatiga, el cansancio. Un paciente con enfermedad renal crónica de repente es el que se va a quedar dormido más frecuentemente, es el que se va a levantar de su postura, de su asiento, y va a marearse, va a perder el equilibrio, va a tener fatiga al caminar, se va a sentir con el pecho un poco oprimido, va a sentir que el corazón va a estar latiendo más frecuentemente. ¿Por qué va a latir el corazón más frecuentemente? Que en términos médicos nosotros le llamamos taquicardia o más palpitaciones. Porque el corazón, al tener menos glóbulos rojos, va a hacer que glóbulos rojos que hay, los pocos que hay, va a hacer que esto los va a traer rápido, los va a traer, ahora sí que a rajatabla, va a estar caminando rápido para ir, trasladar el oxígeno y regresar, pero más rápido que lo normal, para poder suplir las necesidades vitales de cada persona.
Entonces, por eso el corazón va a estar con taquicardia, con palpitaciones más frecuentes. Esos son los síntomas más importantes. También los pacientes suelen tener mucho frío porque hay menos cantidad de hemoglobina. Estos son síntomas característicos y también la palma de las manos van a estar pálidas, los tegumentos, la piel va a ser una piel muy pálida y es un signo clínico de anemia. Pero es muy curioso porque los pacientes con enfermedad renal crónica en las primeras etapas no tienen síntomas o se van acostumbrando al mareo, se van acostumbrando a la fatiga, se van acostumbrando al sentirse de esa manera con esas palpitaciones, porque no se presentan estos síntomas en una forma súbita, sino que es progresivo. Poco a poco se va presentando estos síntomas y por ende, con el tiempo, el cuerpo se adapta a tener estos síntomas. Pero si el paciente es diabético, hipertenso y se queda pues con más sueño, con más fatiga, con mareos, si se revisa las palmas de las manos más pálidas, debería de ir con su médico de cabecera, de confianza, para hacerse un laboratorio, una determinación, una biometría hemática completa, que es un perfil general completo de sangre. Ahí se puede detectar si hay anemia o no hay anemia y buscar la causa de la anemia. Y si es diabético, pues obviamente hay que hacer un perfil completo para ver cómo están las toxinas que normalmente los riñones eliminan, como la creatinina, la urea o el nitrógeno ureico. Y un electrolito que también elimina muy importantemente los riñones, que es el potasio, que es un tema que vamos a abordar después, la importancia de este electrolito que es el potasio, que se encarga pues prácticamente los riñones de barrerlo, de eliminarlo, porque si no, causan problemas cardíacos. Bueno, esto es con respecto a los síntomas que el paciente va a tener con anemia. ¿Cómo vamos a saber en qué pacientes es más frecuente presentar anemia? Pues en los pacientes diabéticos e hipertensos, como vemos aquí en este esquema, los diabéticos, los hipertensos o los mayores de 75 años de edad son más frecuentemente que presenten anemia, una anemia renal. Una anemia renal precisamente porque no se forma ya con más frecuencia o más cantidad la eritropoyetina, porque ya están teniendo un daño renal crónico, ya se encuentran en una fase 4 del daño renal y por ende ya está avanzado el daño. Y recuerden que las células de los riñones, cuando hay daño, son irreversibles su daño. Ya no hay regresión, es muy poco los porcentajes que pueden revertir. Lo que se puede hacer es detener el problema a través de un tratamiento, obviamente de un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto para poder evitar que existan más daño renal. ¿Por qué? Al disminuir la eritropoyetina, disminuye los glóbulos rojos, disminuye el oxígeno en las células y este mismo riñón que necesita oxígeno, al no haber tanto oxígeno, va a aumentar el daño renal. Es por eso que los pacientes con daño renal crónico se tienen que tratar con esta hormona eritropoyetina. Bueno, ya vamos a hablar del tratamiento, pero antes de hablar del tratamiento quiero hablar también de otro componente del glóbulo rojo que es importante, es la formación del hierro. El hierro prácticamente es un mineral que es fundamental, que en estos alimentos se encuentra más frecuentemente el contenido del hierro que en las lentejas, en las espinacas, en los espárragos, en el pescado como el salmón, es donde encuentra uno más el hierro. Aquí el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo con nutriólogos, especialistas, clínicos, es fundamental. Aquí el médico no es todólogo, aquí el médico tiene que trabajar en equipo para que en conjunto se logre aumentar el nivel de hierro, para que aumente el nivel de glóbulos rojos, hemoglobina, esa proteína que es parte del glóbulo rojo, y así haya un poco más de oxígeno y más glóbulos que transporten el oxígeno a los órganos vitales.
Estos son los alimentos que contienen más hierro, son los que en la dieta no debe de faltar en un paciente con una enfermedad renal crónica. Pero ¿cuáles son las causas que un paciente no tenga tanto hierro en la sangre? Pues una de las causas son estas, prácticamente una deficiencia en adquirir estos tipos de alimentos. Aquí en Baja California, aquí en el norte, por lo regular estamos muy acostumbrados a la comida, a los alimentos procesados, rápidos, en donde poco valor nutritivo tienen, poco valor de hierro y de otras proteínas o de otras sustancias vitales. Y consumimos comidas que no tienen este valor nutritivo y por lo tanto son aquí en Baja California personas altas con sobrepeso, pero anémicas. ¿Por qué? Porque la nutrición es una nutrición deficiente. Entonces, eh, una de las causas es la mala nutrición, otra de las causas es que el paciente tenga constantemente, vaya a donar sangre. Otra de las causas que el hierro esté bajo es porque haya una mala absorción en el intestino de este mineral. Y esto es muy común en pacientes con cirugías de obesidad, donde disminuye la captación del hierro en el intestino. Otra de las causas es prácticamente estar con laboratorios constantes, donde va en la hemodiálisis, pacientes que se están hemodializando. En las líneas, por lo regular, queda un poco de sangre y ahí también va cantidad de hemoglobina, que cada sesión, por lo regular, son 3 sesiones por semana los que se realizan hemodiálisis, en ocasiones son 2, pero en ocasiones esa mínima microscópica línea que queda sangre son glóbulos rojos y hierro que hace falta en el organismo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que este riñón, que ya está en una fase 4, que ya hay un daño renal que está evolucionando? Porque si recordemos rápidamente, porque el tiempo se va rápido, que las fases son 5 fases del daño renal. En la primera fase, prácticamente los riñones tienen una función del 95%. Va disminuyendo la función a un 75% en la segunda fase, después en la tercera fase un 50%, y ya en la cuarta fase prácticamente ya es de un 49 a un 16%. Ahí es cuando la gran mayoría lo detectamos y bueno, ¿qué será? El 49% lo detectamos en la fase 4, pero casi todos el resto llegan en la fase número 5, en la última fase, en donde ya aquí se requiere la diálisis, hemodiálisis o el trasplante. Aquí es cuando empiezan a aparecer esos síntomas de fatiga, de palpitaciones y demás. Pero ¿qué hacer cuando un paciente se encuentra en esta fase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, ustedes amigos, acudir con su médico si eres diabético o hipertenso para rápido evitar estar en esta fase, porque entre más inicial esté el daño renal se puede detener e incluso revertir, pero cuando ya estamos muy avanzados ya no. Si estamos por ejemplo en esta fase, pues prácticamente lo que tenemos que es detener el problema renal. ¿Y cómo se puede detener? A través de sustituir por ejemplo esta hormona, la eritropoyetina, y es muy común que los pacientes con daño renal crónico salgan de hemodiálisis. Después de la hemodiálisis se le aplique a través del catéter eritropoyetina de las diferentes marcas. ¿Por qué? Porque ya no la forma el riñón, o los riñones ya no la forman, entonces en forma externa se la aplican para que haga esta función y aumente los glóbulos rojos. El hierro de igual manera, porque si hay una deficiencia de hierro, aunque le apliquen eritropoyetina no va a tener efecto. Esta es la dinámica que se tiene que hacer para poder evitar más daño renal y detener el problema. Una alimentación correcta también es súper importante. Pero si se omiten todo esta detección oportuna y este tratamiento, pues obviamente estas células de los riñones van a ir falleciendo y ir muriendo y va a aumentar el daño renal más rápido en pacientes
anémicos. Por eso, una de las variables importantes que se pueden corregir es la anemia. Son los factores que pueden acelerar el daño. La hipertensión descontrolada, la diabetes, el sobrepeso y la anemia. Son variables que el médico debe de tener y de controlar para evitar la progresión del daño. Si no se puede controlar esto, el daño es seguro. Otra forma de ayudar al organismo, si no es a través de la eritropoyetina, es ya como última alternativa la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea para evitar más daño, para evitar más, incluso un infarto. Porque nos ha llegado pacientes que llegan con 5 de hemoglobina o incluso hasta 4 de hemoglobina, que casi es incompatible con la vida, porque pues pueden infartarse, porque el corazón es un músculo que necesita oxígeno para seguir latiendo. Y si el mismo corazón no recibe oxígeno, se infarta y fallece la persona. Es por eso que aquí les hablo de los tratamientos. Eritropoyetina, alimentación rica en hierro y la transfusión son los 3 tratamientos para el paciente con anemia renal. Bueno, creo que abordamos en forma rápida y concreta lo que es la anemia renal en pacientes con una enfermedad de los riñones, una enfermedad renal crónica terminal. No sé si tienes algunas dudas, no sé si nos quieras compartir todas tus incertidumbres que muy probablemente se generaron a través de este video. Con toda la confianza del mundo, estamos aquí, su servidor, el doctor César González, Stephanie, Raimundo y todo el equipo, con toda la pasión del mundo, vamos a poder transmitir toda esta información que haya surgido. Es importante compartirla. Si tienes un amigo o un familiar que esté ahorita con anemia, que tenga una enfermedad renal crónica, para que se informe, para que se detecte oportunamente, para que no avance el problema y pueda tener una solución o una disminución, incluso para que no llegue a requerir una diálisis, una hemodiálisis o incluso el trasplante. Si bien a nosotros nos apasiona lo que hacemos, que es el trasplante, la cirugía del trasplante, también es una responsabilidad de nosotros informarte para evitar que esto llegue. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahorita los pacientes que requieren de un trasplante es un número que ha rebasado toda la expectativa que uno tenía. Yo esto veía venir como una ola de un tsunami, pero esta ola llegó a Baja California, llegó a México, llegó a nivel mundial incluso, y los hospitales están saturados de pacientes con una enfermedad renal crónica. Ya no hay cupo para diálisis ni hemodiálisis. Es muy triste, muy lamentable cómo se ha disparado este problema en la enfermedad renal crónica en todo México, y por eso nosotros esta responsabilidad tenemos de informarte correctamente. Por si tienes algún familiar, transmítele, comparte esta información para evitar problemas, evitar situaciones muy tristes. Vamos a estar aquí la próxima semana. Vamos a estar hablando de proteínas en orina, proteinuria, porque es una de las dudas que también nos han externado nuestros amigos, ustedes, mis amigos, los pacientes que quieren saber más de proteínas en la orina, todas las causas de proteínas en la orina, por qué los riñones tienen esta función. Si bien es cierto, ahorita estamos hablando de todo lo que es fisiología de los riñones, después vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de todo lo que es enfermedades digestivas, cirugía digestiva, todo lo que tú quieras saber de todas las enfermedades del organismo. Si no lo sabemos nosotros, vamos a invitar a una persona que sea experta en esta área también. Una de las personas que quiero invitar muy próximamente va a ser a un nutriólogo o una nutrióloga que nos quiera compartir su información con respecto a todos estos temas que hemos abordado, el potasio, el hierro, el hígado graso, cómo este tipo de alimentos se pueden evitar daños orgánicos importantes. ¿Cómo ve, Stephanie? Muchos saludos, doctora. Hasta el momento nadie ha tenido preguntas, pero Mari Figueroa le manda saludos y bendiciones.
Pues a todos nuestros amigos les mando un abrazo con todo mi cariño y estamos muy contentos de poder informarlos. La próxima semana vamos a hablar de proteinuria y espero que esta información sea una información de tu interés para poder seguir informando a todas las personas que nos sugieran temas. Muchas gracias y sería un placer poder cambiar tu historia natural de la enfermedad a través de consejos, a través de una consulta, a través de nuestros servicios. Muchas gracias. Visiten el blog, es drcesargonzalez.mx. Vamos a estar subiendo contenido, ya está el contenido de anemia renal, ya está el contenido de donación renal en vivo y muy próximamente vamos a subir el contenido de proteínas en la orina, proteinuria y más temas de tu interés. Lo vamos a estar subiendo al blog, a las redes sociales, al Facebook, Instagram, a todas las redes y todas las plataformas para que estés informado y que no haya pretexto de que el doctor no me dijo, el doctor no me educó, el doctor no me habló de estos temas. Gracias, muchas bendiciones, queridos amigos.